Amigos, estamos comenzando el otro lado del balón, transmitiendo para Orbe Networks. Soy Enrique Ballesteros y el día de hoy estamos conmemorando con todo el sentir de la palabra los 50 años de la Copa del Mundo México 70 y estamos muy emocionados y muy contentos por poderlo hacer. Y no me voy a dilatar más, de inmediato presento al historiador del fútbol mexicano Carlos Calderón Cardoso, que ya se muerde las uñas y va a empezar su intervención cantando la cancioncita del Mundial. Mi Charlie, buenos días. Enrique, amigos, buenos días. Una, una canción que en sí verdad te la sabes, ¿no? Nos deja... Mira, ¿cómo evades, mi Charlie? ¿No quieres cantar la canción del México 70? No, es que además la letra es impresionante, ¿no? Nada más te dice México 70, México 70, pero y bueno. Nada más. Y bienvenidos y a la Bim Bomba. Sí, exacto. Charlie, aquí hay un parteaguas, es un parteaguas de la historia del fútbol mundial, el Campeonato del Mundo México 70, principalmente en factores tecnológicos por un lado, económicos por el otro. Y la semilla se siembra, sin temor a equivocarnos, en nuestro país en 1956, con un personaje que tiene claros y oscuros, más oscuros que claros, pero que a final de cuentas logró hacer historia a través del fútbol. Nos referimos a aquel Panamericano de fútbol que organiza México en 1956 y a esa visión que tuvo Emilio Azcárraga Milmo, el hijo del dueño de Telesistema Mexicano, para darse cuenta de lo que el fútbol le podía dar a la economía y a la tecnología en esos momentos. Sí, es muy importante, de verdad, realmente importante este Panamericano de fútbol, porque cuando se empieza a organizar, se pidió a la televisión que lo transmitiera y Emilio Azcárraga Vidaurreta no quiso, no le interesaba. Se organiza este Panamericano para jugarse en Ciudad Universitaria y en el primer partido se dan cuenta de que el lleno es impresionante, no se dan abasto, los boletos están agotados, hay gente queriendo trepar inclusive al inmueble y el jefe del departamento del Distrito Federal le pide a Emilio Azcárraga Vidaurreta, que transmita los partidos. No está convencido y entonces interviene alguien que va a ser fundamental, querámoslo o no, para la historia del fútbol mexicano, que es Emilio Azcárraga Milmo, que era el hijo del dueño de Telesistemas de México y Televisa, y él le pide a su padre que lo deje transmitir este campeonato panamericano de fútbol, y el padre le dice, si consigues que haya por lo menos alguien a quien se le pueda vender la publicidad, pues adelante. Y resulta que Emilio Azcárraga Milmo junta a un grupo de posibles dueños de empresas que pueden aportar publicidad y se da cuenta que todo el mundo quiere entrarle y no se transmite por un canal sino por dos, no se tiene una cervecera como se pensaba sino dos y otros tanto gente que quiere entrarle a esto y es un éxito total para la televisión estos Juegos Panamericanos, de tal forma que Emilio Azcárraga pues empieza a pensar no solamente ya en la idea de transmitir cuando llegue a jugar la selección mexicana, sino en buscar la transmisión del fútbol nacional, de la liga, y para eso pues necesita obviamente un equipo, y en 1959 se da la tarea de comprar a este que pues es el América, ¿no? Él empieza a platicar la idea y decide que necesita un antagonista en el fútbol para que la televisión pueda vender, y si el equipo con más arraigo en ese momento es el Guadalajara, pues se busca un antagonista que sea en la capital y no en Jalisco, se busca a alguien que tenga extranjeros y que no sea puros mexicanos como el Guadalajara y pues es el América, y pues todo el mundo sabemos ya de este éxito que inclusive llegó a ser o llega a ser un clásico prácticamente desde ese momento, y además ya tiene a Azcárraga la espina clavada de un posible mundial para México. Dice, si estos Juegos Panamericanos nos dieron esto, pues qué sería de un mundial, y le pregunta a Adolfo López Mateos, que además de que era un presidente que le decían el presidente viajero, todo el mundo sabe que era un presidente que le encantaban los deportes, y le pregunta la posibilidad de que México organizara un mundial,
y le dijo: cuentas con el apoyo del gobierno irrestricto. Si logras hacerlo, bienvenido. Desde el 58 entonces está esa idea del mundial, propuesta por Azcárraga, el presidente López Mateos. Prácticamente, como bien lo dices, en el 59 se hace del América, empieza a tener esta dinámica más comercial, estas rivalidades más encendidas, la Liga Mexicana, y en ese momento pues la infraestructura es mínima, Carlos, no existen los grandes estadios, salvo el de la Ciudad de los Deportes, y en Jalisco pues el Martínez Sandoval, pero de ahí en fuera un estadio de Toluca muy pequeño, con gradas rudimentarias, pero no hablábamos de grandes colosos. Ahí vienen ya las ideas de los dos grandes colosos, y me imagino que también son puntas de lanza para poder empezar a crear infraestructura rumbo a una Copa del Mundo, ¿no? Tanto en Jalisco el estadio del mismo nombre, como en México el Azteca. Sí, en el momento en el que tienen el aval de López Mateos, y que ya ingresa al séquito de Azcárraga Guillermo Cañedo, que es un hombre visionario por donde lo quieran ver, se empieza a gestar más esto. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos infraestructura, como bien dices, necesitamos nuevos estadios, se está ya planeando el Estadio Jalisco, pero pues no nada más va a ser el Estadio Jalisco, sino que necesitamos nuevos inmuebles. Se empieza a planear el Estadio Azteca, el de León, el Cuauhtémoc. Entonces México empieza a presentar este plan, que además tiene la ventaja de que al ser aceptado México para organizar los Juegos Olímpicos del 68, va a haber una estructura que puede ayudar en mucho a lograr el objetivo del 70, que así sería finalmente. Ahorita hablamos de eso, y presenta ya su candidatura en firme, y son 3 países los que la presentan: México, Indonesia y Argentina. Son las 3 posibles sedes, y a partir del 60, 61, pues obviamente se empiezan a bajar los nombres para ver quién va a votar por alguno de estos lugares, y viene un hecho fundamental en 1961. Ocurre que México pues está en desventaja clara, porque no tiene los votos sudamericanos, muchos de los votos europeos tampoco, porque recordemos que hay países como Inglaterra y Francia que estimaban poco recomendable jugar a más de 2,000 metros a nivel del mar. Entonces era difícil tener esos votos, y alguien le sugiere de la FIFA, le sugiere a Guillermo Cañedo que se podría, digamos, hay una polarización entre el norte, Centroamérica y el Caribe, inclusive países que se encuentran en el Caribe que quisieran jugar con los sudamericanos no pueden, y se decide crear la CONCACAF. Y este es también un momento clave para el área, para que se unan el norte, Centroamérica y Caribe, y de un jalón pues aglutinas el triple de votos que los que tiene Sudamérica. Y además, como bien lo dejó escrito don Jorge Che Ventura, que en paz descanse, en uno de sus libros acerca de las Copas del Mundo, cuando Guillermo Cañedo le platicó esta idea de crear la CONCACAF, pues se mataba precisamente 2 pájaros de un tiro, porque tenía este triple de votos, pero además ayudaba a Sir Stanley Rose, que era el presidente de la FIFA, a reelegirse. Y además de estos votos de confederación, pues tenía el empujón ya de la máxima cabeza del organismo. Entonces, un juego político interesante de estas formas que fueron muy particulares de Guillermo Cañedo, ¿no? Sí, porque en Sudamérica se quería que el nuevo presidente de la FIFA fuera sudamericano. Se buscaba tener este poder en la FIFA, que no se había dado porque pues teníamos puros europeos detrás, y esto, como bien dices, ayuda a la reelección del presidente de la FIFA, ayuda a todo el área, porque no solamente México sale beneficiado, sino al crear la CONCACAF, pues se da que muchos de los países que no son tomados en cuenta puedan, uno, tener oportunidad de llegar en algún momento de su vida a una Copa del Mundo, y 2, a que tengan cierto reconocimiento, que se les preste atención en la parte futbolística, y a futuro. Ahí hay otro hombre muy importante que es Soria Terrazas, les promete algo. Sí. Les promete que en algún momento, después del Mundial del 70, si México logra ser sede, que les va a dar la oportunidad de que haya sedes fijas, que así se dio, y no sedes alternas. Ya no es de que México vaya a Cuba y juegue y luego
los cubanos a México o Estados Unidos, etcétera, sino que se dé una sola sede para crear esto y se logra en el 73. Se da esta famosa y con sede. Un gran costo para México, Sí, ¿no? que México queda fuera, tragedia. Exacto. Sí. Y luego se volvería a hacer en Honduras en el 81. Y bueno, y se realizó en México antes del Mundial del 78. Y como fue sede México, pues le fue muy bien. Pero estas sedes únicas, las 3 veces que ocurrieron, una es en México, México califica, y las otras 2 México queda fuera. Mira, entonces, haciendo una recopilación de nombres, Emilio Azcárraga Milmo, el famoso Tigre, López Mateos, Guillermo Cañedo, Joaquín Soria Terrazas, y me imagino que el cuarto nombre es el de Pedro Ramírez Vázquez, que ya era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, o el del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de nuestro país, y que también en Tokio, precisamente, que es donde se da a conocer que México tiene la sede para el Campeonato del Mundo, pues estalla esa polémica, porque pues sí, los argentinos no soportan que la decisión haya sido a favor de nuestro país. Indonesia pues no reclamó mucho, pero ahí en Tokio en 1964 el gobierno mexicano también manda a sus principales representantes a exponer la candidatura de México en inglés de forma impecable, con algunos apoyos que estoy seguro que tuvo la mano de Ramírez Vázquez atrás. Sí, obviamente, porque ahí el que habla en estos discursos es José Sáenz, que sí. es Josué Sáenz, que es uno de los hombres fuertes, como bien dices, que lo fue en el Comité Olímpico. Entonces, obviamente, la gente está ahí muy, muy fuerte, que también hay que recordar que el presidente López Mateos, cuando todavía no tenía los problemas que después lo llevarían inclusive a la muerte, un problema en el cerebro, él era parte importante de este comité antes de que se nombrara a Ramírez Vázquez, y obviamente pues el doctor Josué Sáenz es muy cercano a López Mateos. Entonces sí, claro, sí hay una triangulación ahí muy, muy, digamos, perceptible, y Josué Sáenz pues, habla un excelente inglés. Entonces da su discurso en español, lo da en inglés, deja que Argentina sea el primero en dar su discurso de qué es lo que ofrece. Argentina lo que trata de mostrar es un país con muchos estadios, un país muy futbolero, que sí lo era, que sí tenía los inmuebles, pero al hablar de la parte política, económica del país, pues prácticamente la gente, dicen que se escuchan los cuchicheos riéndose de lo que está proponiendo Argentina, que tiene problemas muy graves, y en cambio es un momento en el que México tiene, ahorita no lo tenemos, pero en ese entonces se había dado el famoso milagro mexicano. México tiene una estabilidad política y económica bastante fuerte. El gobierno de López Mateos había sido algo, salvo por algunos problemas que tuvo laborales, pero fue algo muy tranquilo, y vendría el gobierno también de Díaz Ordaz, que en materia económica pues fue muy estable. Sí, fue el último gobierno estable de este milagro mexicano. Después ya vino en picada y no hemos parado de caer. Antes de que se diera a conocer, Carlos, el 8 de octubre de 1964, la sede para México de la Copa del Mundo, hay un capítulo importante tecnológicamente hablando y en materia de comunicación, particularmente en la televisión. En el 62 es cuando Azcárraga hace los ensayos con el videotape. Sí, se manda al Mundial del 62, se grababa en los partidos en Chile, se mandaban por un avión especial a México, y en México unas horas después ya estaba transmitiendo. Esto fue fundamental para que no solamente para que se participara en el Mundial, sino en los Juegos Olímpicos, y además inclusive tenían el apoyo de Inglaterra. Te acordarás que había un satélite, el Pájaro Azul famoso. Entonces México, a través de lo que era Telesistemas de México, Inglaterra, Estados Unidos, ya se apoyaban mucho con estas nuevas tecnologías que estaban haciendo. No olvidemos que el inventor de la televisión a color pues es mexicano, González Camarena. Entonces esa parte fue fundamental también para el apoyo de que se pudiera realizar tanto la Olimpiada de México 68 como el Mundial del 70 en nuestro país. Vienen estos problemas que tiene Díaz Ordaz en el 68,
conocidos por todo el mundo, una inestabilidad por un problema que se suscita entre los estudiantes y la policía. La policía invade territorios autónomos de la universidad, todos se juntan, todos se apoyan y el gobierno decide reprimir a los estudiantes. Y estamos hablando que ya venía el estudiantado universal reclamando desde la primavera en diferentes partes de Europa y estaba liberando ideas y expresándose a través de los dos grandes polos que había de ideología en ese momento, el comunismo y el capitalismo. Pero en México sí llega a superar el verano incluso, y es en octubre cuando se reprime. Justamente en esos momentos también las guerrillas en la Sierra de Guerrero y en algunas otras latitudes empiezan a formarse y a manifestarse, y parece que va a explotar el país en 1968, a escasos días de arrancar los Juegos Olímpicos, Carlos. Ese es el ambiente que tenemos previo a la Olimpiada y previo a la Copa del Mundo. Sí, esto trajo consigo que se llegara a pensar de entrada que México no podía organizar los Juegos Olímpicos, se habló de quitarle la sede, pero fueron unos Juegos Olímpicos maravillosos en los que, pues por diversos motivos, si quieres, por la represión que hubo el 2 de octubre, porque por otras causas se calmaron los estudiantes, por lo que quieras, pero los Juegos como tal fueron muy limpios. ¿Qué trajo consigo esto? Que se replanteara el quitarle a México la sede del Mundial y se decide que se quede. Ya en la FIFA se habían revisado las maquetas del Estadio Azteca, los avances del Estadio Jalisco, del León, de Puebla, y entonces pues se valora todo y se decide que México sí está listo para organizar el Mundial de 1970. Tiene también la infraestructura en comunicación. Recordemos que se había ampliado las vías en la Ciudad de México como Insurgentes, como Periférico. Claro. Pues entonces ya tenían también el metro, las estaciones del metro que eran nuevas, se habían inaugurado apenas un par de años atrás, antes del Mundial 70. Entonces todo esto trae consigo en el que se piense Argentina o México, ya dada la sede a México, pues seguimos con México. Y seguimos. Y ahora nos vamos a meter al campo de juego, que bien propones aquí tú el recuento, que empieza con la era Treyes prácticamente, ya iniciando la década de los 60, un gran mundial en el 62, en el 66 no se jugó mal, como lo comentas también tú, pero ya empieza a haber cierta polarización entre los medios de comunicación, entre los periodistas, y en el 68 hay una situación que incomoda mucho a la selección mexicana. Esa medalla que no se sabe todavía qué pasó, si fue un problema de premios, si fueron malos entendidos, si fueron grillas. El asunto es que ahí Treyes tiene un primer aviso de que las cosas no vienen bien. Sí, hay que ver que a Treyes, inclusive desde antes, hay periodistas que no lo quieren y son periodistas muy fuertes como Seide, que dominan mucho la prensa en el país. Entonces, el hecho desde que antes del Mundial de 66 haya tenido una gira por Europa que fue mala, esa derrota ante Italia de 5-0 dejó marcado. Después se calman las cosas un poco con la Copa del Mundo, pero viene como bien dices, perder la medalla de primero no haber llegado a la final, ¿no? de los Juegos Olímpicos, pero luego perder la medalla ante Japón en nuestra propia casa, le empezaron a tirar más. Luego viene la famosa gira en Sudamérica, donde Cárdenas está ayudando ahí al frente, y se vence a Uruguay en el Centenario, a Brasil en Maracaná con todo y Pelé, y viene luego la gira Europa en el 69 a cargo de Treyes, que Treyes bien dijo, en esta gira por las condiciones de clima que no van a ser las imperantes en México en el 70, no esperemos que nuestro país tenga buenos resultados, y así fue, no hubo buenos resultados. Se empata con Portugal, que tenía una selección alterna, y con España, ambos partidos 0-0, se pierde con Suiza y con Dinamarca, y apenas si se le gana a Noruega, pero ya desde que antes que comenzara la gira se le estaba tirando a Treyes si era el indicado no para continuar con la selección. Treyes
que era también parco al hablar y que con mucha gente de la prensa no le gustaba, también tiraba sus indirectas, y pues finalmente pues estaban regresando de esa gira, y ya todo el mundo sabía que Trey ya estaba fuera y que el que quedaba a cargo era Raúl Cárdenas en su lugar, y como asistente pues el ingeniero de la Torre. Manuel Seide en la fiesta del alarido hace la crónica de esta gira, y hay una entrevista que le hacen a Nacho Treyes en Europa que parece que es determinante, en donde don Nacho manifiesta que él no le rinde cuentas a nadie. Y eso con Guillermo Cañedo me imagino que ha de haber sido un asunto importante para tomar la decisión final. Había silencios de don Nacho inexplicables, como el no justificar ese mal paso de la selección en los Juegos Olímpicos, ese fracaso, y después el veto, que no sabemos si era un veto por parte de los federativos a los jugadores de Guadalajara o decisiones del propio Nacho Treyes, que los que llegamos a conocer a don Nacho, es difícil imaginar que haya sido decisión de Nacho no convocar a los jugadores de un equipo que estaba haciendo época en esa década, Carlos. Sí, mira, hay una anécdota muy clara en donde prácticamente se nota que se saltaron, por ejemplo, a Treyes, y es la del Tigre Sepúlveda. El Tigre Sepúlveda venía a ser el capitán de la selección mexicana en grandes momentos, el capitán de las Chivas Rayadas de Guadalajara, y previo al Mundial del 66 se da un hecho en el que se quiere crear un grupo de jugadores que quieren tener, que quieren estar afiliados para que no se les pisotee, que no sean explotados, vamos, un sindicato de futbolistas, y al darse cuenta que es él, junto con la Tota Carvajal, los principales promotores, obviamente a la Tota Carvajal con cuatro mundiales, porque ahí ya está a punto de tener el quinto, pues obviamente no se le iba a dejar fuera, era como algo difícil, inclusive lo quisieron dejar, pero llegó Guillermo Cañedo, y cuando estaban dando los nombres de quienes se iban a la gira previa a Europa antes del Mundial, se saltaron Treyes, al dar los nombres se salta el Tigre, y generalmente el Tigre era el segundo que nombraban, al Tigre Sepúlveda, era normalmente decían Carvajal y el siguiente nombre era Tigre Sepúlveda, y no lo dicen. Llega Cañedo y le dice que agarre sus cosas y se vaya, y con una sola sarta de majadería, eso lo contó el mismo Tigre, lo hizo a un lado, y todo fue por esto, y inclusive queda fuera de las Chivas el Tigre Sepúlveda, y pasa a un equipo, no recuerdo si fue un equipo de Monterrey, pero queda fuera de las Chivas. A los Jabatos, ¿no? Se fue. Creo que Jabatos, y queda fuera de las Chivas. Entonces ahí sí se nota ese poder de parte del presidente de la federación, que fue por encima de Treyes, ¿no? Entonces también cuando no le da su lugar al entrenador, pues pasan estas cosas, y es un hecho que desgraciadamente no es aislado, lo hemos visto a lo largo de los años. Hoy estamos hablando de México 70, pero lo vimos por ejemplo con Miguel Mejía Barón para después de la Copa del Mundo 94, que él quería que no se jugara en el 95, no fuera México a la Copa América, porque la selección estaba muy cansada y venían de giras, venían de partidos, los jugadores haciendo comerciales, y se le obligó y tuvo un mal resultado y quedó fuera, ¿no? Entonces vemos que no es tan sencillo ser un técnico a nivel nacional, y que por un capricho directivo puedes quedar fuera cuando tenías la experiencia de pues, prácticamente 3 Copas del Mundo. Sí, y ahí acabó, y sí es un capítulo muy difícil. Fue complicadísimo sacarle una palabra a don Nacho Treyes en vida, fue complicadísimo sacarle una palabra a Raúl Cárdenas en vida, por supuesto que Guillermo Cañedo con su arte de las relaciones públicas siempre se zafó, pero sí es un capítulo que tiene muchos huecos, y es parte fundamental de los antecedentes de la representación nacional en la Copa del Mundo México 70. Carlitos, como bien pronosticaste, pues ya nos acabamos el tiempo como siempre, pero llegamos muy bien a estos antecedentes previos
al arranque de la Copa del Mundo. En el próximo programa, si te parece, hablamos de los problemas finales que tuvo la selección mexicana, del tiempo que tuvo Raúl Cárdenas para prepararlo, de las situaciones que se suscitaron con las selecciones que participaron en la Copa del Mundo, como Inglaterra, como Brasil, y hablamos de las sedes que hemos mencionado, a León hemos mencionado, a Guadalajara hemos mencionado, al Distrito Federal, pero una más se coló de última hora y tengo la anécdota contada precisamente por quien la vivió. Toluca se llevó algunos partidos por algunas artimañas interesantes que daremos a conocer la próxima semana, Carlitos. Pues nos vemos la próxima semana aquí en Orbe Network, lo esperamos, y pues sí seguiremos porque hay todavía mucha telita de dónde cortar de este Mundial de 1970. Pues mira, ya comenzamos a hablar de los antecedentes, no es ni siquiera arrancado la Copa del Mundo en nuestro recuento, pero estamos celebrando estos 50 años que van a ser muy interesantes. Les agradecemos mucho su atención y pues quédense en casa, todavía falta un ratito, no mucho, pero ahí la llevamos. Carlitos, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Nos vemos, hasta la próxima. Continuamos en Orbe Network.